Los ecos de las declaraciones de Estuardo Salvador González acuden a los integrantes de la línea. Detalle a detalle explica ante el juez cómo y quiénes integraban la línea. Alias ECO reitera con cifras y datos cómo se distribuían los sobornos obtenidos de la defraudación aduanera, distribución que según él llegaba a los bolsillos de Otto Pérez y Roxana Valdetti. Ministerio Público y Comisión Internacional contra la Impunidad en el país solicitan al gobierno guatemalteco que se garantice la vida de Salvador González. Lluvias en el territorio guatemalteco por ahora dejan un saldo de 8 fallecidos y 3 desaparecidos. Acusado de supuesta violación es detenido el exdirector de Radiodifusión Nacional, Jorge Jiménez. Trabajaba en el Departamento de Comunicación Social de la Alcaldía de Misco. En el mundo, presidente de Estados Unidos dispuesto a trabajar junto a Rusia e Irán en la búsqueda de una solución al conflicto en Siria. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Buenas noches, gracias por permitirnos llegar a donde quiera que usted se encuentre para informarle esta noche. Estamos junto a todo el equipo, hoy no está Emilio Gracias, pero tenemos la información que usted desea conocer y vamos a ella de inmediato. En el inicio de la etapa intermedia del caso La Línea, Salvador González alias ECO, sindicado por el Ministerio Público y la CICIG de ser parte de la estructura de defraudación aduanera, brindó declaraciones ante el juez Miguel Ángel Gálvez y reveló la manera en que operaba la red y las comisiones que se recibían. En el inicio de la audiencia de etapa intermedia del conocido caso de defraudación aduanera La Línea, que tiene tras las rejas de manera preventiva a los exmandatarios Pérez Molina y Valdetti Elías, así como una veintena de sindicados, Salvador Estuardo González Álvarez, alias ECO, decidió de manera sorpresiva rendir su declaración y reveló detalles de la forma y fondo de cómo operaba la estructura de cobros ilegales. ECO confesó cómo la red de defraudación buscaba beneficiar al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Valdetti con el 50% de las ganancias, producto de ilícitos cobros al fisco. Entre tanto, abogados defensores alegaban por suspender la audiencia. Y se vuelva a escuchar la ampliación de la primera declaración del señor Estuardo González, estando presente ya don Otto Fernando Pérez Molina, porque a él sí le causa un agravio su derecho de defensa el no estar presente cuando, yo diría, una gran parte de lo que amplió en su declaración se refirió a mi defendido. Son 3 puntos tales esenciales y en los cuales usted, honorable juzgador, como sabedor de la ley, como juez de garantías constitucionales, como juez contralor de este proceso penal, solicitamos pues que con ese principio de la lógica, con ese principio que usted tiene de academia, pues analice estos puntos, señor juez, y nosotros respetamos lo que usted decida. Muchas gracias. ECO en su declaración confirmó los señalamientos realizados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad contra los sindicados y agregó que la idea desde el inicio por su defensor, César Calderón, fue que no declarara. Me dice que bueno, que el tema es que le están pagando, ¿ya?, para que de alguna manera sigamos en el proceso, ¿ya?, sin que yo declare. Yo le agradecí muchísimo, fue un viernes si no estoy mal, y le dije que no iba a pensar. Para serle muy sincero, hoy aquí lo pensé inmediatamente y le dije que no, en mi cabeza y en mi decisión inmediata fue no seguir con él. Pero para esto tenía que hablar primero con Alexis, o con el doctor, perdón. Pues porque yo lo había dejado por fuera, dado que me estaba defendiendo César Calderón. Tras escuchar las reveladoras declaraciones de ECO, la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la CICIG consideraron que podría encontrarse en una situación de gravedad, por lo que solicitaron ante el juez la especial atención del Ministerio de Gobernación y al sistema penitenciario, así como asumir las responsabilidades y adoptar medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de ECO. La audiencia continúa mañana y se espera que se inicie con un interrogatorio por parte del MP y la CICIG. Perdónenme, de verdad, me encantaría poderles decir algo, pero dado que estoy a media participación, preferiría no decir nada, porque si lo que usted me pregunta que tengo por mi vida y digo algo, se me puede agravar la situación. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Noé Medina.
Y en el inicio de la audiencia de apertura a juicio contra 24 personas indicadas por el caso de defraudación aduanera La Línea, Salvador Estuardo González, alias ECO, declaró hoy ante el juez B de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, él dijo cómo se vio implicado en el caso a través de Juan Carlos Monzón, secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Añadió que originalmente fue contratado para manejar las asociaciones de cartón de la exmandataria y volverlas legales. Me quería recomendar para que trabajara unas sociedades anónimas a una persona. En ese momento le digo, bueno, sí, yo en eso me dedico, ¿para quiénes son? Y él dijo que era para la señora Ingrid Roxana Baldetti. En ese momento, obviamente, le dije, mira, si son empresas que tienen que ver con el Estado, yo preferiría no. No, me dijo, no tiene nada que ver con el Estado, son unas sociedades anónimas que se manejan y necesitamos que nos ayudes a la consultoría de estas empresas por situaciones que están manejando y que les hace falta que alguien las mire. Le hice ver que sí, que me interesaba, toda vez yo pudiera continuar con asesorías distintas, no necesariamente ser como en exclusivo para eso, dijo que no existía ningún problema. Acordamos volvernos a ver, porque él me había hecho una propuesta, le dije que no, estoy hablando de la parte económica, hasta que se llegó a establecer que los honorarios por la asesoría de estas empresas alcanzaran el valor de $10,000 de los Estados Unidos, facturados por mi persona. La idea era poderlas tomar en un orden que ellos fueron definiendo, ¿ya? Y llevarlas a un estado donde pudieran convertirse en unas empresas sujetas de crédito, ¿ya? Y que pudieran tener alguna actividad productiva. Puede que suene feo, pero era prácticamente pasar unas empresas de cartón a unas empresas cooperativas. Estas empresas, como le hago saber, no se me entregaron de un solo, sino fueron siendo entregadas una por una. Alcancé el nivel de 7 empresas, ¿ya? Y en el que voy a mencionar, era Publiaces, Publimer, Urma, se llamaba la otra, Corporación Urma, si no estoy mal, Aliens, Agroindustrial 2011, La Montaña Ecológica. De lo que originalmente se contrató, o se me pidió que hiciera, a lo que paré haciendo, hay una diferencia importante. Primero porque, como les repito, se pretendía hacer que estas empresas tuvieran una capacidad de hacerse de créditos, y lo que se paró haciendo fue darle apariencia de legalidad a unas transacciones que definitivamente no lo eran. Hay más. Por recomendación de Roxana Baldetti, ECO visitó al expresidente Otto Pérez en casa presidencial, quien en su momento le pide ayuda para incrementar la recaudación en aduanas. Pasaron unos días y me llamaron por teléfono que me presentara al despacho del presidente. Como le hice hace un rato, señor juez, no soy nada bueno manejando fechas, y aun cuando le estoy dando las cosas en el orden cronológico, porque así van ocurriendo, no le puedo decir con certeza qué fecha pasaron. Pero llegué a esa reunión, al despacho del señor presidente. Entendió evidentemente la gente que lo atiende a uno antes de entrar a su despacho. Me anuncian y él me recibe. Me dice, mucho gusto, Estuardo, ¿cómo está? Mi general, dijo, mucho gusto saludarlo, señor presidente, ¿cómo está? Mire, me dijo, viene bien recomendado por la señora vicepresidenta. Entiendo que usted va a colaborar con el tema de la SAC. Le insistí de nuevo al presidente que si era algo técnico, que yo había un momento de decirle, mire, yo no soy técnico en esto. Y ECO confesó cómo la estructura de defraudación buscaba beneficiar al expresidente Otto Pérez y a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti con el 50% de las ganancias producto de los cobros ilegales en aduanas. Además, el incremento de la recaudación, había un cobro que se estaba haciendo, ¿ya? Que un cobro que correspondía a la agilización de los trámites aduanales. Yo seguí escuchando, y que de ese cobro correspondía que se le entregara a determinadas personas parte de ese cobro, que era un pago que hacía directamente el importador, que era un dinero que no ingresaba al Estado, y que de ese cobro, ya me había dicho a mí también Juan Carlos, y era así, se estableciera que el 50% de lo que ese cobro se recaudara iba a ser entregado para el presidente y la señora vicepresidenta. Eso fue lo que Juan Carlos me trasladó. Y que yo tenía que llevar el control específico de eso. Yo lo que hice fue que comencé a llevar el control, y lejos de poner presidente y vicepresidente,
En mi computador de nuevo, que está incautado, lo que hice fue hacer un control que dijera 1 y 2. Uno refiriéndome al señor presidente y 2 refiriéndome a la señora vicepresidenta. Tuve que haber dicho que no iba a participar en eso, y sin embargo, señor juez, sí lo hice. Y como repito, era recibir yo un dinero efectivo, producto de este cobro de la agilización de los trámites en las aduanas. Pero para eso se trabajaba con una tabla, y la tabla se dividía entre R1 y R2. La R1 era lo que se denominaba en sí el impuesto que tenía que pagar, y la R2 correspondía efectivamente al cobro de la colaboración o la agilización de los trámites. Bueno, hemos visto cómo González explicó la forma en que fue organizada la distribución de las ganancias de la estructura de defraudación y que el 50% de los sobornos serán para el 1 y la 2, que fue como identificó a Otto Pérez Molina y a Roxana Valdetti para efectos de distribución del dinero. En ese 50% habían 4 reparticiones. Si la cabeza no me falla, son 42, no, perdón, sí, el 42.5 para cada uno de ellos, tanto para la señora vicepresidenta como para el presidente. Un 10% de ese 100%, que era el 50% para Juan Carlos, y un 5% de ese 100% del 50% para mí. No sé si me sumaron los números, pero así es como estaba. Es decir, el 50% que se entregaba, se le quitaba el 10% o sea, del 50% para Juan Carlos, el 5% para mí, y el resto se dividía entre ellos dos. Obviamente ahí tampoco dice los nombres de ellos, ¿sí? Pero así es como estaba dividido y así es como se me dijo que lo estaba haciendo.